Bienvenidos a este tercer módulo de este curso de la Red de Innovación y el Instituto Nacional Demócrata. En este tercer módulo vamos a revisar la cuestión de la reforma de los partidos políticos. En este módulo vamos a continuar bajo el continuo lógico que la guía reflexionar, reformarse, reconectarse, un plan de acción para los partidos del siglo XXI del Instituto Nacional Demócrata, imprime a este proceso de adaptación de los partidos. En este sentido, resulta importante que el partido político al que usted pertenece, del que forma parte, haya abordado la cuestión reflexiva propuesta en el módulo anterior. Si tenemos claro qué es lo que queremos ser, si hemos podido definir por medio de la reflexión qué demandas de la ciudadanía queremos acoger, pues es mucho más fácil afrontar con ese conocimiento previo el proceso de reforma del partido y de sus formas de hacer. Todo ello, además, lo hacemos por una razón muy sencilla que vimos ya en el módulo 2, y es que en política es necesario un ingrediente indispensable, la coherencia. En este módulo, como habrá podido ver también en la guía que acompaña, vamos a revisar tres cosas esencialmente. En primer lugar, vamos a revisar las áreas de reforma que en la actualidad está reclamando la ciudadanía. Esta cuestión, evidentemente, está muy ligada a lo que vimos en términos de reflexión en el módulo anterior. En segundo lugar, ahondaremos en cómo la reforma tiene una doble dimensión. De un lado, la idea es que del ejercicio reflexivo se inicien un conjunto de medidas de reforma a nivel interno del partido. Y de otro lado, el partido, como agente intermediador entre la sociedad civil y el sistema político, se plantea la necesidad de que los partidos, como agentes intermediadores y transformadores de realidad, sean capaces de integrar en su agenda política y programática aquellas medidas que consideren que son oportunas implementar a nivel de reforma del sistema político. En tercer lugar, y para terminar, antes de cerrar el módulo, vamos a revisar de una forma muy somera qué es la metodología del pensamiento de diseño y cómo eso nos puede permitir como herramienta metodológica afrontar el proceso de reforma de nuestro partido político. Entrando ya en materia, vamos a revisar básicamente tres tipos de medidas, tres tipos de reformas que hoy en día reclama la ciudadanía, tanto a nivel de partidos políticos como de reforma del sistema político. Evidentemente, como este curso está dirigido al fortalecimiento de los partidos, la idea es que iniciemos por lo que hay en casa. Primero avanzaremos en proponer reformas que nos permitan mejorar y adaptarnos a las demandas de la ciudadanía en nuestro partido político y posteriormente revisaremos de qué forma esto puede convertirse en una reforma de un eventual sistema político. El primer tipo de medidas que reclama la ciudadanía son aquellas medidas que tienen que ver con la integración de la diversidad en los partidos políticos. La realidad latinoamericana ha sido un ejemplo en la toma de conciencia del asunto, por ejemplo, de la igualdad de género y la paridad. Ya en 1991, la Argentina aprobó la primera ley del cupo femenino del mundo. Esta ley sirvió además para que 17 países de la región realizaran reformas legislativas en pro de crear, modificar o fortalecer sus sistemas de cuota y o paridad. Y es evidente que la inclusión de la mujer en los partidos políticos contribuye a que estos sean más fuertes y más exitosos. Entre el posible conjunto de medidas a tomar para la integración de las mujeres en la política, destacan incentivos y sanciones de tipo económico que se han introducido en unos cuantos países para promover la participación política de las mujeres, tanto a nivel de partido como a nivel de instituciones. Gary Klauka, ejecutivo del programa de partidos políticos, participación y representación de Idea Internacional, ofrece ejemplos de la manera en que el financiamiento público de los partidos políticos puede vincularse con los esfuerzos para atraer y promover a las mujeres como candidatas y como funcionarias de estas estructuras partidistas. Cerca de 25 países ya han vinculado la asignación de fondos públicos para los partidos políticos con la representación de las mujeres. Algunos ejemplos positivos de diferentes partes del mundo son, por ejemplo, el caso chileno, que vincula varios aspectos de la financiación pública de los partidos a la participación y representación de las mujeres. Por lo menos el 10% de los subsidios públicos que se otorgan a los partidos políticos deben gastarse en mejorar la participación de la mujer en política. Esto es, en capacitarlas, en apoyarlas técnicamente y asistirlas cuando deciden lanzarse
como candidatas a algún tipo de elección popular. Asimismo, por cada mujer elegida para un puesto en el Congreso de la República, el partido recibe fondos adicionales. La proporción de mujeres en la Cámara de Diputados de Chile ha aumentado del 7,5% en el año 1997 al 15,8% para el año 2013. Otro ejemplo de inclusión de medidas para fomento y promoción de la participación de la mujer en la política es el que encontramos en la República de Irlanda. En este caso, lo que encontramos es un conjunto de incentivos negativos para aquellos partidos que deciden concurrir a unas elecciones con un porcentaje menor al 30% de sus listas conformado por mujeres. Si este es el caso, automáticamente ese partido pierde el 50% de los fondos públicos destinados a financiar esa campaña. De igual forma, la proporción de mujeres en la Cámara Baja de la República Irlandesa ha pasado del 12% en 1997 a un 22% en el año 2016. En Colombia, el 5% de los fondos públicos se asigna a los partidos con base al número de mujeres electas. De otro lado, el 15% del financiamiento público anual se destina a promover la inclusión y la participación de las mujeres. La proporción de mujeres, por ejemplo, en la Cámara de Representantes ha pasado del 8,4% en 2006 a casi un 20% el año pasado. Pero no todo es hacer que las mujeres sean candidatas. También nuestros partidos deben introducir medidas que permitan a la mujer participar de las estructuras orgánicas del partido. Lo que hay que lograr es incorporar a las mujeres en los órganos que pueden decidir. Esto es, participar de cuotas de poder institucionalizado en el marco del propio partido político. Para llevar a los partidos políticos de ser guardianes del statu quo a convertirse en trampolines, liberadores y de apoyo para la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres, es posible abordar reformas del siguiente tipo. En primer lugar, priorizar explícitamente la equidad de género en el marco de las actividades del partido. En segundo lugar, ofrecer apoyo activo a las líderes en todas las áreas del partido. En tercer lugar, establecer la tolerancia cero al acoso sexual en los espacios del partido. En cuarto lugar, entender las dimensiones de género, del rechazo y la oposición a los que se enfrentan los activistas. Y finalmente, adoptar medidas, mejores prácticas en el lugar de trabajo para la inclusión de género. Una encuesta realizada en 2016 por la Unión Interparlamentaria a mujeres parlamentarias reveló que casi el 50% de las mujeres parlamentarias habían sido objeto de abusos en las redes sociales, incluso habían reportado comentarios sexistas de colegas hombres del mismo partido. No es que las mujeres no estén interesadas en la política, sino que se enfrentan de una manera desproporcionada a diferentes tipos de violencia cuando ingresan a la política. Esto, sin lugar a dudas, afecta la manera en que participan o incluso las inhibe por completo de querer participar. El Instituto Nacional Demócrata ha compilado estrategias y recomendaciones para hacer que la violencia contra las mujeres políticamente activas sea tan inaceptable como cualquier otro tipo de violencia. Todo ello lo encontramos en el marco de su programa global llamado a la acción, que básicamente publicó la guía Not the Cost, alto a la violencia en contra de las mujeres en la política. Es importante mencionar que hablar de diversidad en los partidos es mucho más que la equidad de género o la paridad. Una característica fundamental de la democracia es que todos los ciudadanos deben ser capaces de expresar su voz e influir en las decisiones que afectan su vida. Esto incluye segmentos de la población que tradicionalmente han estado excluidos de la política. Todos sabemos que en muchos países las personas son excluidas, por ejemplo, con base a su orientación sexual o identidad de género. Esta exclusión puede tomar varias formas, tanto en la vida pública como en la vida privada, y a menudo evita que miembros de la comunidad LGBTI tengan voz en el ámbito político. Por todo ello, desde aquí hacemos un llamado claro para los partidos. Si los partidos políticos intentan atraer miembros, simpatizantes y afiliados, les conviene ser incluyentes. Cada vez más mujeres y más jóvenes reciben la oportunidad de tener voz dentro de los partidos. Y a medida que las sociedades van evolucionando, la comunidad LGBTI también está siendo incluida. La hoja de trabajo, cómo repensar los enfoques organizacionales e identificar los sectores de población, ofrece preguntas útiles para los partidos políticos de forma tal que puedan ser capaces de entender la manera en que los distintos grupos se relacionan con el partido.
Es importante asegurarse que las estructuras y prácticas internas sean sensibles a la diversidad. En última instancia, reflejar la diversidad que existe en una sociedad es una medida importante para los partidos democráticos, ya que refuerza la importancia del activismo político y la utilidad de la afiliación partidista. La inclusión de la diversidad en los partidos no puede ser una fachada ni un formalismo. La participación de estos colectivos debe ser sustantiva en términos de aportaciones al proceso de formulación de políticas públicas y toma de decisiones, el acceso a puestos de elección popular y a las oportunidades para representar el partido ante públicos más amplios. Tal y como nosotros comprendemos la realidad partidista en el siglo XXI, consideramos que el ingrediente de la diversidad debe hacer parte de cualquier solución propuesta por los partidos políticos. De la misma forma que la diversidad no es solo la introducción de la equidad o la paridad y el respeto y la inclusión de los colectivos LGBTI, es importante mencionar que la juventud es otro de los grupos tradicionalmente excluidos de la política. Se dice que a los jóvenes no les interesa la política y que no participan. De hecho, un informe realizado por la UNICEF en 33 democracias del mundo durante el año 2016 arrojó un dato más que preocupante. Solo el 44% de los jóvenes entre 18 y 29 años afirman que siempre votan, frente a un 60% de los ciudadanos y ciudadanas de otros grupos etarios. Lo que revela este y otros estudios es que los jóvenes sienten una desilusión generalizada con la política en general, que si bien se ha traducido en la disminución de la participación de estos y estas en partidos políticos, también ha traducido en nuevas y diversas formas de participación. Por ejemplo, El Salvador cuenta con un grupo parlamentario de jóvenes, que configurado por 44 jóvenes se encarga del posicionamiento de una agenda política para los jóvenes en la institución legislativa. El caso salvadoreño recoge también los más altos porcentajes en términos de participación de jóvenes en todas las instancias de gobierno del país de su historia. El representante Josué Godoy, como presidente del Grupo Parlamentario de Jóvenes, declaraba el año pasado que ya están trabajando para incluir en la legislación electoral un sistema de cuotas para jóvenes en las listas que presenten los partidos para la provisión de cargos, tanto a nivel de asambleas municipales como a nivel de la Asamblea Parlamentaria Nacional. Y es que todo esto goza de un gran sentido si tenemos en cuenta que para el caso salvadoreño, el 60% de la población lo representan los jóvenes. En este sentido, la realidad regional también pone de relieve esto. Nuestras sociedades latinoamericanas están conformadas en un 32% por personas que están entre la edad de 18 y 35 años. De forma similar, el caso colombiano también ofrece algunas victorias tempranas. En Colombia opera la Mesa Multipartidista de Juventud, que es una corporación integrada por jóvenes representantes de los distintos partidos y movimientos políticos que cuentan con personería jurídica. Esta corporación deriva de la Declaración de las Juventudes Partidarias en el marco del Encuentro de Partidos y Movimientos Políticos de América Latina y el Caribe en 2010. De esa declaración derivó en Colombia la expedición de la Ley 1475 de 2011. Y es desde ese escenario formalizado que se ha logrado contribuir al trabajo legislativo del Congreso, logrando originar el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y la posterior reforma de este estatuto por medio de la Ley 1885 de 2018. De este proceso contributivo y de construcción colectiva entre los jóvenes de los distintos colectivos partidarios se han concretado, por ejemplo, la conformación de los consejos distritales, municipales y departamentales de juventud. Estos consejos son a la fecha el principal mecanismo de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de los y las jóvenes en relación con las agendas distritales, municipales y departamentales de juventud. Sin dudas, son escenarios que, si bien no gozan de un poder vinculante para las autoridades político-administrativas, permiten posicionar la agenda territorial de los y las jóvenes para visibilizar sus propuestas de alternativas de solución a las necesidades y problemáticas de su contexto. Para cerrar este epígrafe, podemos englobar el grueso de las recomendaciones para la integración de la diversidad en los partidos políticos con base a dos grandes asuntos. En primer lugar, explicitar el compromiso con la igualdad de género y la democracia paritaria. Estos reconocimientos deben recogerse en los estatutos de los partidos políticos. De la misma forma, integrar la diversidad, como hemos podido ver, obliga a generar agendas partidistas y reformas internas y externas en términos de juventud, colectivo LGBTI, minorías étnicas y personas de la tercera edad. El debate político de una democracia sana
debe ser concordante con las realidades demográficas de la sociedad que atiende. En este sentido, la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Instituto Electoral de la Ciudad de México organiza y fiscaliza actividades en relación con la integración de la diversidad, no solo en los partidos, sino en la democracia en general. Entre ellas se destacan la promoción de la no violencia contra las mujeres, pero también contra el colectivo LGBTI. Asimismo, recogen el conjunto de acciones para promover la participación de los jóvenes en la política y la democracia. De igual forma, se realizaron un conjunto de acciones orientadas a fortalecer el liderazgo y participación de los indígenas, en tanto la Constitución política reconoce el carácter pluricultural de México. Y es que ese carácter pluri o multicultural viene recogido en la inmensa mayoría de las constituciones de los países de la región latinoamericana, sin que ello haya derivado luego en el desarrollo de medidas claras para el fomento y la integración de estos sujetos de derecho en el marco de los organismos públicos, así como los partidos políticos. En suma, la democracia debe de ser coherente, en tanto se erige como modelo de representación con la realidad social en la que opera. Así las cosas, es fundamental que las instituciones como los partidos políticos sean capaces de asimilar la diversidad en sus estructuras, en las listas de candidaturas, en los mecanismos de captación de demandas de la ciudadanía, en la conformación de los programas y las agendas públicas y políticas. La democracia solo se puede mejorar con más democracia, nunca con menos. Así que las reformas deben estar orientadas a la integración de la diversidad con el objeto último de lograr una mayor y mejor participación de todos los colectivos que forman parte de una sociedad. Una segunda área donde los ciudadanos reclaman reformas urgentes son aquellas medidas que están relacionadas con promover una mayor transparencia en la elección de candidatos y candidatas. Como relatan Olucha y Martínez Hernández en un paper que publicaron en el año 2018, se ha asistido a un distanciamiento interno de los miembros de los partidos. Y esto se traduce en la percepción de los partidos como organizaciones herméticas y jerarquizadas en las que es difícil penetrar. No se trata únicamente de no poder abrir cauces de mayor participación para ocupar dignidades. La percepción pasa también por la imposibilidad de expresar ideas y proponer iniciativas, lo que obviamente agrava aún más la situación. La democracia interna de un partido se ha definido como el proceso a partir del cual los miembros de una colectividad partidista participan en la formación de las decisiones de los mismos partidos. En este punto, de igual forma lo planteo en la guía que acompaña este módulo, es importante preguntarnos lo siguiente: ¿cuánto participamos nosotros como militantes en la formación de esas decisiones? ¿Cuánto participamos en la selección de candidatos y candidatas para las listas de las distintas elecciones? ¿Y dónde se regulan nuestros estatutos la participación de la militancia en la selección de los candidatos y en la toma de decisiones internas? En este sentido, la reflexión a la que se invita en este apartado es la siguiente: si la contienda electoral tiene una regulación más o menos clara y más o menos completa, ¿por qué los estatutos de nuestros partidos no suelen prever la participación de la militancia y mucho menos de la ciudadanía en general en los procesos de selección de candidatos y candidatas o en el proceso de conformación de nuestro programa político? En este punto resultan útiles algunas de las recomendaciones que hace la profesora Freidenberg cuando habla de la necesidad de democratizar internamente los partidos en la región latinoamericana. Y nos plantea al menos abordar las 8 siguientes pautas de funcionamiento. En primer lugar, las elecciones internas cerradas y obligatorias con participación de los organismos electorales en la organización de los procesos electorales. No puede ser que los procesos electorales internos de un partido no sean transparentes. En segundo lugar, la extensión de los procesos electorales a todos los cargos de elección popular y para todos los niveles institucionales del partido. En tercer lugar, la introducción de sistemas de cuotas para fomentar la participación de mujeres, jóvenes y minorías étnico-culturales en las listas de candidatos y candidatas y los órganos de gobierno de los partidos. En cuarto lugar, la introducción de mecanismos de control interno en los partidos que permitan desarrollar mecanismos de expulsión de candidatos y candidatas que no cumplan las directrices del partido. En quinto lugar, la renovación de cargos de dirección y de control político por medio de procesos competitivos. En sexto lugar,
establecer mecanismos que limiten la distribución discrecional de puestos y fomenten la carrera meritocrática en las organizaciones partidistas. En séptimo lugar, modernizar los procesos en pro de la circulación de la información. Militantes informados habilitan la participación y el intercambio de ideas en la toma de decisiones partidistas. Y finalmente, en octavo lugar, se debe ahondar en los procesos de capacitación de los miembros del partido. Otra área en la que la ciudadanía reclama reformas son los mecanismos de financiación de los partidos. Todo partido se plantea la siguiente cuestión, y es: ¿cómo limitamos la corrupción y nivelamos el campo de juego entre los partidos contendientes en una elección? Y la respuesta contiene una mezcla de lo siguiente. En primer lugar, financiación pública del Estado. ¿Sí? Es importante, consideramos, limitar la entrada de dineros privados a las campañas políticas y a la financiación de los partidos. En segundo lugar, limitaciones claras de las fuentes de financiación. Y en tercer lugar, un lenguaje jurídico claro. Con tantas regulaciones sobre financiación política y tanta atención del público a los escándalos, uno se pregunta por qué la corrupción política continúa siendo un problema importante en el siglo XXI. Y eso encuentra respuesta básicamente en las regulaciones, que por sí mismas no son suficientes. Un marco legal de financiación política necesita ser integral, y no solo eso, sino que necesita aplicarse de forma rigurosa. Una vez que se establece un reglamento integral, el cumplimiento del reglamento debe ser una prioridad para el partido. Con mucha frecuencia, los órganos supervisores están demasiado politizados o cuentan con escasos recursos para hacer una actividad de fiscalización efectiva. Todo ello nos obliga como partidos políticos a pensar en introducir reformas a nivel partidista, así como promover reformas de nuestro sistema político encaminadas a luchar contra la corrupción. Como decía en la introducción, y se ha podido ver cuando hemos estado analizando las áreas de reforma que reclama la ciudadanía, este proceso de reforma tiene una doble aproximación. En primer lugar, es evidente que lo que se ha propuesto hasta ahora tiene un elemento fundamental y crucial, que es cómo vamos a reformar a nivel interno los partidos para que haya mayor inclusión de la diversidad, para que haya mayor participación en la toma de decisiones, esto es, mayor democracia interna de todas las bases de nuestros partidos, y finalmente, cómo vamos a tomar medidas que nos permitan mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y todo aquello que está relacionado con la financiación de la política. Claro está que ahora nos toca preguntarnos cuáles son los mecanismos de reforma interna con los que cuenta nuestro partido. Muy probablemente vamos a encontrar que algún tipo de reforma requiera de una reforma estatutaria. Como no podía ser de otra forma, y en concordancia con aquellas funciones que se predican de los partidos políticos, el rol que desempeñan como agentes de intermediación y de integración en la agenda pública de las demandas ciudadanas para la transformación de nuestros sistemas políticos, la reforma de los partidos no solo debe estar orientada a la transformación interna, sino que siempre tiene que tener una vocación de transformación externa, de transformación de la realidad, de transformación del sistema político en términos generales. En este sentido, vemos, por ejemplo, cómo la propia reforma del Partido Socialista Obrero Español ha inducido a cambios generalizados. En el año 2007, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno de España, configuró el primer gobierno paritario de la historia de España. Pues bien, tras 2 periodos de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en España podemos ver cómo cualquier gobierno que se conforma desde 2007 ha contado con un alto número y una alta participación de mujeres ministras. Todo ello se logró sin reforma política alguna, porque la integración de valores en el quehacer diario puede incluso superar las previsiones normativas de carácter vinculante. En este sentido, quiero retomar, por ejemplo, el caso colombiano. Todos sabemos que existe una previsión normativa que establece que cualquier lista para cargos de elección popular, sean estas las listas al Congreso de la República, las listas a las asambleas departamentales o las listas a los consejos municipales, requiere de una cuota de género del 30%. Sin embargo, esto no significa
que se vaya a traducir en una ocupación del 30% de las curules a proveer. Esto es un claro ejemplo de norma que, si no parte del convencimiento social generalizado, deriva en un sencillo y simple mecanismo formal de cumplimiento. Integramos un 30% de mujeres en nuestras listas, porque así lo obliga la ley. Sin embargo, no les brindamos el mismo apoyo ni económico ni técnico para que logren alcanzar su curul. Así las cosas, en 2018, tan solo 25 mujeres lograron su asiento en el Senado. Esto es, un 23,1% de la Cámara Alta. Y tan solo 31 mujeres alcanzaron la dignidad de formar parte de la Cámara de Representantes, un 20,06%. En suma, el Congreso de la República de Colombia cuenta en la actualidad con una cuota de mujeres que roza aproximadamente el 21%. Y esto carece de muchísimo sentido si nos fijamos, por ejemplo, en que Colombia es un país que, según el DANE, está compuesto por un 51,2% de mujeres y un 48,8% de hombres. Esto, sin lugar a dudas, es a todas luces un desbalance que la ley de cuotas no logra solventar. Todos estos ejemplos nos permiten visualizar cuánta es la importancia respecto de los diseños institucionales, en tanto no todos se traducen en mayor participación de los colectivos diversos de una sociedad. Volviendo al tema de las reformas de corte legislativo o constitucional, podemos observar el caso ecuatoriano. El Ecuador es un ejemplo de constitucionalización de la paridad. Sus artículos 61, 65, 116 y 118 regulan de forma muy detallada cómo deben proveerse los cargos, tanto a nivel partidos como a nivel de listas, en unas listas que deben ser totalmente paritarias. Todo ello sirve para demostrar que los diseños institucionales sí son importantes y que cuanto más detallada sea la previsión y regulación, más fácil será hacerla cumplir por parte tanto de los partidos como de los miembros de estos partidos. Para terminar, y antes de revisar el design thinking, el pensamiento de diseño, vamos a recoger de forma sucinta algunos de los retos que aguardan a los partidos y los sistemas políticos en relación con la reforma para su adaptación a las necesidades del siglo XXI. En primer lugar, los partidos deben querer las reformas para su modernización. Querer reformas para la modernización implica tener una militancia activa con ánimo de permear las estructuras y la toma de decisiones. Hay que tener en cuenta que solo cuando los políticos vean que democratizar el partido trae mejores rendimientos electorales, se convertirán en impulsores de las mismas. En segundo lugar, los sistemas políticos deben aprobar reformas institucionales que fomenten tanto la democracia interna en el seno de los partidos como la integración de la diversidad en sus estructuras y órganos de gobierno. Ya hemos visto que las reformas por sí solas no bastan, pero claramente la ausencia de estas no nos dan ni siquiera un punto de partida. En tercer lugar, los tribunales electorales de cada país deberían convertirse en agentes fiscalizadores y que ejercen control sobre el cumplimiento de las reformas. Los órganos de gobernanza electoral también están para desarrollar ese tipo de actividades, por lo que urge despolitizarlos cuanto antes para que se vuelvan cuerpos técnicos que habiliten el cambio. Finalmente, es urgente cambiar la tendencia de ver a los partidos desde un punto de vista estrictamente formal. Los partidos son organizaciones con relaciones y prácticas políticas reales. Si no se cambia esa realidad en términos de relacionamiento con la militancia, de selección de candidatos y candidatas, de integración de la diversidad, de combatir la violencia contra las mujeres y las minorías, no será posible adaptarse a los tiempos en que vivimos. Urge así formalizar y reglamentar cómo queremos ser y cómo queremos ser vistos por la ciudadanía. Para terminar este módulo 3, con la red de innovación hemos definido que una herramienta válida para abordar el proceso de reforma es el pensamiento de diseño. El pensamiento de diseño es una metodología para lograr generar ideas innovadoras y que fundamenta su efectividad en la comprensión y la solución a las necesidades reales de los usuarios. Como vemos, y en concordancia con lo que se ha venido planteando, nuestros usuarios son diversos y queremos llegarles a todos. Esto nos obliga a cuestionarnos quiénes son nuestros usuarios. Y por lo pronto tenemos a los militantes, pero también
aquellos grupos poblacionales a los que nosotros queremos llegar con nuestras propuestas programáticas. Dependiendo de dónde nos encontremos, también tenemos que tener en cuenta la realidad de nuestros potenciales usuarios, si son hombres o son mujeres, si pertenecen a colectivos tradicionalmente excluidos de la política, si pertenecen a minorías étnicas, si la sociedad es eminentemente rural o urbana, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello debe ser contemplado en el proceso de pensamiento de diseño precisamente para fortalecer un eventual proceso de reforma de nuestro partido. Muy probablemente se estarán preguntando cómo es posible que el Design Thinking haya sido utilizado o vaya a ser utilizado para reformar partidos políticos. Pero yo les vengo a compartir una experiencia que trasciende a los partidos políticos y es cómo se utiliza esta metodología para la construcción de política pública. Existe un ejemplo del año 2014, que es el ejemplo de la ciudad de Concepción en el Uruguay, donde para la construcción de una política pública de urbanismo basada en un crecimiento y desarrollo sostenible se optó por utilizar esta metodología. Así, el método sirvió para ir refinando las posibles soluciones de vivienda de la ciudad en la generación de un proceso iterativo que empoderó a los posibles usuarios finales y los distintos puntos de vista que operan en el manejo de los problemas existentes. En resumen, esta metodología permitió desarrollar los productos de la vivienda y el desarrollo urbanístico de una forma mucho más eficiente. De la misma forma, esto nos puede permitir desarrollar aquellos productos y servicios e incluso mejorar procesos internos del partido en aras de lograr impactar a una mayor cantidad de ciudadanos. Es importante tener en cuenta que el límite de esta herramienta en términos de aplicabilidad es la imaginación. Así que ser creativos va a ser un ingrediente indispensable para la aplicación de la metodología. Doy aquí por cerrado el módulo 3, que ha atendido el tema de la reforma. Nos veremos en el próximo módulo, el módulo 4, que va a atender la cuestión de la reconexión con la ciudadanía. Muchas gracias por vuestra atención y nos veremos en el próximo vídeo. Hasta luego.